Y vamos a hablar entonces del valor de la cruz, el poder de la resurrección. ¿Sabe? En la vida todo tiene un precio y un valor. En muchos casos y en algunas cosas es diferente el precio que verdaderamente lo que vale para nosotros. ¿Cuántos de ustedes han visto una persona que tiene un carro que valoran mucho? Porque fue el primer carro, es el primer carro. Y entonces llega alguien y le dice, bueno, como ese carro que tiene usted, don Guillermo, que su carrito, alguien le dice, bueno, yo le ofrezco 5 millones, don Guillermo, por ese carro. Y don Guillermo dice, no, yo no se lo compro, yo no se lo vendo. Bueno, le doy 7 millones, no se lo vendo. Y entonces le dicen, pero don Guillermo, vale mal, le estoy dando muchísima más plata. Pero don Guillermo no lo quiere vender y dice, es que ese carro vale mucho para mí, tiene un gran valor para mí porque es mi primer carro. Entonces hay muchas veces que el valor no significa verdaderamente el precio que vale para nosotros. Había un escritor muy famoso que se llamaba Gabriel García Márquez. Dice, dale valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Entonces, no, el valor es meramente subjetivo. Hay cosas que valen mucho para nosotros. No hay nada hay un dicho que dice que nadie sabe lo que cuesta hasta que lo tiene, ¿verdad? Entonces, tal vez su carro, su moto, su casa, nadie la va a valorar y nadie la va a cuidar tanto como usted, porque usted sabe lo que valen las cosas y lo que cuestan. Entonces, hay situaciones en las que para nosotros las cosas tienen un gran valor, pero para otros no significan lo mismo. Pero cuando comprendemos el valor de la cruz en nuestra vida, cuando comprendemos el gran valor que tiene lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros, nuestra vida cambia por completo. Nuestra vida cambia por completo, da un giro de 360 grados. Y el apóstol Pablo comparó estas cosas en su vida. El apóstol Pablo comparó todo esto en su vida, de cómo ya las cosas que él tenía no tenía valor comparado a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y cuando hablamos del apóstol Pablo, cuando podemos observar la vida del apóstol Pablo y estudiarla, podemos ver grandes cualidades de este hombre. Una cualidad muy importante, él es que era líder de su religión, era líder y tenía un reconocimiento muy grande dentro de su religión. Era un hombre, el apóstol Pablo era un hombre sumamente estudiado, era muy reconocido entre los judíos, poseía ambas nacionalidades, era romano, era judío, pero hay que recordar que era perseguidor de los cristianos, ¿verdad? Porque era prohibido anunciar a Cristo, hablar de Cristo. Entonces Pablo dice que los perseguía, Saulo de Tarso los perseguía hasta encontrarlos, y si los encontraba los mataban con piedras, ¿verdad? Pedrados. Pero para él llegar a hacer estas cosas, él tenía que tener el poder, ¿verdad? Entonces podemos comprender que Saulo de Tarso era un soldado de alto rango entre los romanos, pero con la decisión que él tomó, perdió su posición en el ejército. Era un hombre que hablaba diferentes idiomas, dominaba varias lenguas, tenía posición económica estable. Entonces podemos comprender que Pablo era un hombre de alto rango, como cuando usted ve a una persona exitosa, cuando usted la ve allá afuera y usted dice, qué exitosa esta persona, qué gran familia tiene, qué casa más linda tiene, qué carrazo tiene esto, tiene lo otro y tiene muchas cosas. Pero Pablo comprendía que todas estas cosas que él tenía no valían nada y las tomaba como basura por lo que Jesucristo había hecho en la cruz del Calvario. Era todavía más valeroso lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario de lo que él tenía. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7 dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor
debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Yo le estoy leyendo el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente. Tal vez usted lo consiga de una manera o lo pueda leer de una manera muy poco diferente en la Reina Valera de 1960, en la edición 60. Entonces Pablo escribía estas cosas a los filipenses. Y entonces Pablo decía, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, porque para él todo lo que él tenía era muy importante. Su rango, sus estudios, su economía era muy importante. Dice que para él eran ganancia, pero ahora por amor a Cristo Jesús las estima como pérdida. Y cuando nosotros comparamos nuestra vida con la vida del apóstol Pablo, tiene que ser parecido a nosotros, nuestro pensar y nuestra manera de vivir. Que todo lo que tú tienes ahora, comparado a lo que Cristo Jesús, al valor que tiene la cruz del Calvario, no significa nada. Significa muy poco lo que tú tienes delante del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo no tenía ningún pecado, nada le era contrario, pero todo lo que Cristo hizo por nosotros, lo vale todo. Amén. Lo vale todo. Vale todo lo que tú tienes. Vale aún más de todas las cosas que nosotros podemos comparar. Y entonces dice la palabra del Señor que ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando usted se compra algo, cuando nos compramos algo, puedes comprarte un helado, algo de comer, usted agarra lo que tiene valor. ¿Y qué es lo que tiene valor? La comida. Entonces la come. ¿Y qué es lo que usted hace con el papelito? Lo bota. ¿Por qué? Porque no tiene ningún valor. Ya a usted no le sirve de nada. Ya a usted no le sirven estas cosas. Pues Pablo estimaba estas cosas como basura. Todo lo que él tenía, él dice que ahora tengo todo esto como basura para ganar a Cristo. La basura se bota, se echa fuera porque no sirve para nada, porque no tiene ningún valor. Entonces Pablo dice, ya esto no me sirve. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que hacía Pablo, entendió y comprendió que lo que él hacía no le sumaba valor a su vida, no le sumaba valor a su nueva vida. Hay muchas veces que actuamos o nuestra manera de vivir que no nos suma nada, amado hermano, no nos da un valor agregado. Hay cosas que verdaderamente más bien nos quitan, no nos hacen mejor personas. Pablo perseguía personas, tenía una buena economía, pero perseguía cristianos y tenía que cambiar este estilo de vida. Entonces las tomaba ahora como basura, como pérdida, y encontraba un gran valor en la vida de Jesucristo. Hay cosas que no debes dejar en la vida por exigencia de alguna religión. A Pablo nadie le dijo lo que debía dejar, sino que tomó una decisión porque lo que hacía no aportaba a la nueva vida que iniciaba. Cuando Pablo estaba perdiendo las cosas de su vida, dijo, las considero como basura, para él no valían ni le servían. Entendió sus prioridades y aquello que había ganado. Entendía que lo que hacía era contrario al propósito de Dios, no tenía valor y que había en su lugar una vida con riquezas verdaderas. Entonces comprendió qué era realmente lo que tiene valor. ¿Qué es lo que te hace realmente hoy en día valeroso? ¿Qué es lo que nos hace a cada uno de nosotros hoy con un valor especial? Y es que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Eso es lo que te hace valioso a ti, amado hermano. No te hace valioso que seas muy alto, que seas muy fuerte,
que tengas el mejor carro, que tengas la mejor casa, que tengas la mejor profesión, que tengas la mejor fama. Lo que te hace verdaderamente valioso es que vale la sangre de Cristo Jesús, que Cristo murió en la cruz de Calvario por ti y por mí, porque eres muy valeroso, porque Él halló gracia en ti y te hizo especial. Y entonces Pablo comprendió que lo verdaderamente valioso era la cruz. Y vea lo que dice el versículo 9 del libro de Filipenses capítulo 3. Dice, y llegar a ser uno con Él, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que le levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una y otra manera la resurrección de los muertos. A través de este escrito, Pablo habla de que solo hay dos maneras de justificarnos delante de Dios. Hay dos maneras como Dios puede percibirte, medirte y verte. Es como si existieran dos espejos. Uno es el de la justicia propia y el otro es el de la justicia de Dios. Cada uno transmite una realidad. Entonces, el apóstol Pablo escribe que hay dos formas en cómo nosotros podemos obedecer. Y entonces dice que una, en el versículo 9, una dice que es de acuerdo a su propia justicia. Dice, y llegué a ser hallado no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Entonces, por la ley podremos nosotros ser muy imperfectos, porque si nos regimos por la justicia de la ley de nosotros, podemos ser personas imperfectas. No hay nadie perfecto en este mundo. Hay a veces que hasta cometemos errores y no sabemos y estamos pecando, o hay a veces que también pecamos y nuestra conciencia nos llega, ¿verdad? Estás haciendo algo mal. O hay a veces que sabes que estás haciendo lo malo y aún así lo haces. Esa es la propia ley. Dice que hay dos maneras de cómo podemos percibirnos, que es en nuestra propia ley, pero está la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Jesucristo? Que Él te justificó. Dice el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino que es por la ley de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Entonces, cuando comprendemos que en nuestra propia ley, en nuestra propia justicia, nunca vamos a ganar, llega el sacrificio de Jesucristo, que para que hubiera perdón de pecados tenía que haber derramamiento de sangre, y llega Jesucristo, el cambio perfecto de personas muy imperfectas como lo somos todos nosotros, por una persona perfecta que fue Cristo Jesús. ¿Cuántos deseamos la paz y cuántos deseamos nosotros? ¿Cuántos desean siempre paz en su corazón y en su vida? Llenitud. Amén. Yo lucho todos los días porque yo pueda sentir paz, porque no haya ansiedad, porque muchas veces las personas luchamos con ansiedad, algunos luchan con tristezas, con muchas cosas luchamos los humanos, los seres humanos. Yo lucho muchas veces con ansiedades y entonces yo le digo al Señor, una vez estando yo meditando y le dije, Señor, ¿cómo puedo yo sentir paz? Y estaba leyendo el libro de los Proverbios y leía, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo permanece confiado como cachorro de león. Y cuando tienes confianza puedes sentir paz, puedes sentir tranquilidad. Cuando uno se siente confiado, uno tiene paz, tiene esa tranquilidad, puede dormir bien, puede dormir tranquilo. Entonces, yo meditaba en esta palabra y decía, dice la palabra, mas el justo permanece confiado. Entonces, para que yo pueda estar confiado necesito ser justo. Le decía, Señor, ¿cómo puedo ser justo? Y empezaba a meditar y le decía, si soy tan imperfecto, si a veces hago lo incorrecto,
si a veces me pasan estas cosas. Y cada quien sabe sus cosas. Y entonces dice, huye el impío sin que nadie lo persiga también, ¿verdad? Una persona impía es la que hace el daño, la que hace algo incorrecto, la que hace el mal. Y a veces nadie lo está acusando, nadie le está diciendo nada, pero esa persona huye. Un día de estos íbamos manejando, íbamos por 3 calles aquí, y esa calle solo lleva vía hacia el Palacio de los Deportes, y llega y usted choca con el Palacio de los Deportes. Y después viene esta calle que lleva vía hacia la Escuela Moya. Iba yo manejando, iba mi mamá a la par mía y iba Anita atrás. Estábamos donde don Orlando porque mami estaba en unas citas médicas y tenía hambre, entonces fuimos a comprar una fruta donde Montero. Pero resulta que en esta calle solo hay vía hacia la izquierda. Y donde voy yo manejando, yo a veces tengo la mala costumbre de no ponerme el cinturón inmediatamente. Entonces iba yo manejando y cuando voy doblando a la izquierda nos topamos el retén, ¿verdad? Y le hago yo, mami, los tráficos y trato de agarrar el cinturón y no me dio tiempo, que ¿verdad? Y ya el tráfico lo ve a uno, yo me puse ahí como tratando que tenía el cinturón, pero no lo tenía puesto. Y entonces el tráfico está distraído y hace así, nos detiene y le hago yo, mami, nos detuvo. Y mami hace y se quita la mascarilla y dice, pero Brandito, me quité la mascarilla. Y le digo yo, ¿y qué tiene, mami? Me dice, para que vean que usted no sube el Brandito, me dice. Le hago yo, mami, pero ¿qué tiene que ver eso? Le hago yo. Y entonces el oficial, yo me detengo y llega el oficial y viene que hace para donde nosotros y era el de la moto que estaba a la par de nosotros, al que detuvo. Y nosotros creíamos que éramos nosotros. Muchas veces pasa eso. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Qué tal que hubiéramos andado bien? Nosotros permanecemos tranquilos. Lo mismo pasa. Una vez nos pasó también que yo andaba con un vidrio quebrado y pensábamos que el oficial de tránsito nos venía siguiendo por la casa de don Marcelino. Y entonces yo le dije, mami, ese oficial de tránsito nos viene persiguiendo. Yo voy a frenar aquí, metámonos a la pulpería, le dije yo a mami. Y nos metimos a la pulpería de Tolima y el tráfico se volvió a detener ahí, también se metió a la pulpería y le hago yo, mami, ¿qué hacemos? Ahí está el tráfico, él nos está esperando, mami. Cuando vemos es que el tráfico se estaba pidiendo una Coca-Cola y mami y yo pensábamos que es que nos andaban siguiendo. Huye el impío sin que nadie le persiga, muchas veces pasa eso, nadie te está señalando y huyes. Pero dice que el justo permanece confiado como cachorro de león. ¿Por qué como cachorro de león? Permanece confiado porque anda con el mero mero, anda con el león, anda con el que nadie se mete, con el que le tienen miedo porque es el mero mero, es el león. Y muchas veces pasa así en nuestra vida. Y yo le decía, Señor, ¿y cómo puedo ser yo justo? Y es que el Señor te justificó en la cruz del Calvario. Que aunque éramos impíos, que aunque cometemos errores, que aunque cometemos muchas faltas, el Señor dijo, yo soy justo y yo muero por ellos para que ustedes sean justificados. Entonces ya el Señor te hizo justificado y entonces empiezas a vivir confiado. Tienes confianza porque ahora estás con el Señor. Lo que tal vez te apartaba, lo que te hacía injustificado ya fue quitado. Y el Señor ahora te hizo justo. Y entonces yo le digo al Señor, gracias Señor, porque ahora vivo confiado. Porque ahora, aunque era impío, ya no puedo huir. Ya nadie me puede señalar. Porque Cristo me hizo libre en la cruz del Calvario. Me perdonó, nos salvó, nos libertó. Ese es el amor del Señor. Y entonces trae confianza y trae paz a nuestra vida. El apóstol decía que eran dos maneras y no es en la propia justicia, sino que es en la justicia divina, en la justicia del Señor en la cual nosotros debemos de estar.
Y la justicia del Señor es la que nos redime. La justicia del Señor es la que nos hace diferentes. Y cuando comprendemos el gran valor de Cristo, lo que hizo en la cruz del Calvario, podemos nosotros afianzarnos y podemos nosotros sentir paz en Él. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden comprender que el Señor ya te justificó? Yo quiero que podamos leer Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 39. Lucas capítulo 23, versículo 29, dice la palabra del Señor. Si usted no lo tiene, lo va a ver ahí proyectado en las pantallas. Dice: uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Versículo 40, pero el criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una historia hermosa. ¿Sabe por qué? Porque en esta historia podemos nosotros compararnos y podemos nosotros sentir algo. De que eran 3 los que estaban crucificados en esa cruz. Eran 3 los que habían entregado al pueblo, Pilato lavándose las manos para que escogieran qué querían hacer. Y dice de que los 3, para ustedes yo les hago la pregunta: ¿quién era más valioso de los 3? Dice que entre ellos hablaban y dice: nosotros verdaderamente hemos merecido que estemos aquí. Hemos cometido error tras error. Dicen que eran ladrones. Hurtaban, cogían lo que no eran suyo, cogían lo inapropiado. Pero dentro de esos 3 había uno que no había hecho absolutamente nada, que no tenía ningún pecado, que no había cometido ningún error, más bien había hecho beneficios. Muchos de los que comieron de la multiplicación de los panes y peces ahí estaban viéndole. Muchos de los que tal vez sanó, de los que tal vez libertó, porque levantó paralíticos, sanó a los ciegos, libertó al cautivo, al que estaba enfermo. ¿Quién tenía más valor de esos? El que tenía más valor era Jesucristo, porque Él no había hecho nada. Pero había uno que dice: yo la verdad merecemos estar aquí. A la verdad yo merezco estar aquí. Y aunque Jesucristo tenía más valor, a uno de esos le dijo: hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Porque aunque esa persona no tenía valor, que estaba a la par de él, Jesús sí lo valoró. Para él fue más valioso el malhechor que él mismo. Y en lugar de esa persona que se había equivocado, también teníamos que ser nosotros. También teníamos que ser nosotros, porque éramos muy imperfectos. Pero Jesús le dio más valor a esa persona. Jesús te dio valor a ti. Que aunque Él no recibió nada, te dio valor a ti. Te justificó, te perdonó, te quitó el pecado. Hoy puedes entrar confiadamente al trono de la gracia porque Jesús te valoró. No se trata de que alguien te diga que te ama. No se trata de que alguien te diga que eres importante, porque aunque son cosas muy bonitas, Jesús ya te lo demostró en la cruz del Calvario y te dio el valor más grande que una persona te puede dar, que te justificó, que te perdonó. Dice que el otro le dijo:
¿No respetas a Dios aun cuando nosotros merecemos estar aquí, pero Él que no ha hecho nada no merece estarlo y aquí está? Y se le fue revelado a este hombre, porque la vida se trata que se nos revele en algún momento que tenemos que cambiar. Afortunadamente para este hombre cambió al último minuto. Pero ya que nosotros comprendemos el amor de Cristo, nuestra vida tiene que cambiar. Y tenemos que decir, todo lo que tengo no vale nada delante de Cristo Jesús. Porque cuando le adoramos, cuando le buscamos, todos somos iguales delante de Él. Todos, absolutamente todos, valemos lo mismo para el Señor. Y entonces le dijo, te aseguro que hoy estarás en la cruz del Calvario. Fuimos valiosos cuando no lo merecíamos. Y ahora, al comprender todas estas cosas, nuestras vidas tienen que vivir de acuerdo a lo que Él manda. Romanos capítulo 5, versículo 8. Libro de Romanos capítulo 5, verso 8 dice la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él somos salvos. Por Él somos libres del pecado. Por Él somos hoy salvos. Me gustaría que usted pueda ponerse sobre sus pies. Gloria a Dios porque Él nos perdonó y Él nos hizo salvos. El libro de Efesios capítulo 2 dice que somos salvos por gracia. Y hoy esperamos la redención de nuestro cuerpo. Hoy esperamos nuestra redención, que vivamos ya otro cuerpo y que tengamos la vida eterna. Y vivimos en el pacto nuevo, que es el sacrificio de la cruz del Calvario. Pero, ¿qué es lo que tiene más valor para tu vida? Hay personas que le llaman la semana de reflexión. Hay personas que dicen, es que la semana mayor es la semana de reflexión. Y empiezan a reflexionar durante la semana en lo que Cristo hizo. Pero después se olvidan. Y la reflexión debería ser todos los días. La reflexión debería ser siempre, cada mañana que te levantas. La reflexión debería ser en todo momento, que pienses en Cristo, que pienses en el valor que Él te dio, en todo lo que Él ha hecho por ti y en la gracia que te dio. Vamos a orar.